En esta vida, ser emotivo y excesivamente emocional es un muy mal negocio. Muy mal negocio. Porque uno sufre y tiene altibajos energéticos como servidor. Es un mal negocio. Con razón tenía Mariano, mi consejero, que ya no está en este plano, siempre me decía, cuando yo le llamaba por teléfono, cuando tenía uno de mis desvaríos profundos, Mariano, que me siento así, me siento asá. Sí, bueno, me decía, el problema es el exceso de emotividad, me decía Mariano. Ya te regulo la emotividad y ya te hago cosas para que te estabilices. Llámame dentro de 3 días o llámame dentro de 2 días. Ese era el trabajo de Mariano, que ya lo he dicho varias veces. Y bueno, y ese era el juego. Entonces el problema es la emotividad, las cargas excesivas de emotividad, que nos llevan a perder el control y nos llevan a desestabilizarnos, hasta que recobramos de nuevo la estabilidad que nos toca, hasta que recobramos un equilibrio que por fortuna se puede recobrar. Obviamente abandonando la situación que te causa un exceso de equilibrio, un exceso de emotividad, un exceso de emocionalidad, un exceso de estrés, que es lo mismo. Y hay que abandonar esa situación, hay que abandonar a esa persona y trasladarnos a otro ambiente físico para romper con ese engrama, con esa cadena persistente que nos causa inestabilidad. Mi estimado Ron Hubbard, fundador de la cienciología, diría, hay que romper ese facsímil, hay que romper esa imagen mental que te ha causado estrés, como si eso fuera tan fácil, como si eso fuera tan fácil. Pero se puede, se puede. Entonces rompemos esa situación, nos vamos nos vamos a otra situación diferente, como la que estoy ahora yo, que no ven ustedes, simplemente ven una cabina de un coche modesto, pero adelante mío tengo margaritas, tengo cardos borriqueros que tienen un color magenta precioso. Es primavera, aunque esté en un estacionamiento de un supermercado con una gasolinera detrás. Pero es igual este pedazo de esta zona en la que estoy, este cuadrante en el que estoy, tiene una energía muy elevada y no sé por qué ni me hagan decir que por qué motivo hay una energía elevada en este lugar, no lo sé. Y es un cuadrante nada más, pueden ser, yo qué sé, 20, 30 metros cuadrados, quizás 50, si le añado el campo que está aquí a mi derecha. Bueno, estoy bien y he roto una situación de estrés, he roto una situación de emotividad excesiva. Bueno, los que somos sensibles somos sensibles. Hipersensibles, como servidor. Entonces, a veces me gustaría ser como el Clemenza, el gángster de la película El Padrino 1 y 2. Un Clemenza asesino, mafioso, pero muy, muy, muy cerebral, muy poco sensible, muy estable. Una persona que era capaz de, en una película, claro, esto es ficción, ¿no? En la película, en la primera entrega creo que era del Padrino, era capaz de llevar por encargo, de tener el encargo de asesinar a otro mafioso traidor, de tenerlo en el coche para asesinarlo unos kilómetros después
y antes decirle al que va a asesinar, que era el que conducía el coche, ten cuidado, al dar reversa no vayas a atropellar a los niños que están jugando atrás. Con una estabilidad perfecta, con un control de sí mismo absolutamente perfecto, para al final, después de esta frase, decir 2 o 3 frases triviales más, decir, oye Carlo, aparca el coche que tengo ganas de mear. Carlo aparca el coche, se baja y en ese momento su compañero le da 2 disparos en la nuca y tema soluciona. Regresa al coche y le dice al compinche, sal del coche y no te olvides los cannelloni que están adentro. Una obra maestra del dominio personal y de la carga muy baja y de la muy baja carga de sensibilidad. A veces me gustaría ser como Clemenza, solo a veces. Bueno, quería hablar de un poco de la tercera entrega del árbol genealógico, de las compensaciones con las que jugamos siempre por las afrentas que hemos sufrido en la vida y las compensaciones que nos ayudan a equilibrarnos. Compensamos por una razón, ya lo he dicho en 2 vídeos anteriores, para equilibrarnos. Lo ideal sería dejar de compensar. Y uno deja de compensar confrontando la situación, intentándole quitar la carga emotiva que tuvo esa acción, en contra supuestamente de uno. Hemos sufrido muchos abusos en la vida, abusos de todo tipo, abusos que quedan enmascarados en secretos, en los llamados secretos familiares. Un secreto familiar normalmente esconde abusos, normalmente. Un secreto familiar se transmite de generación en generación, porque no se quiere que eso sea sabido, no se quiere que eso sea dicho, no se quiere que la situación del elemento o de la persona X se sepa por parte de los demás. Hay que mantenerlo en secreto. ¿Por qué? Pues porque si no, el árbol genealógico se desestabiliza y al final, si uno logra el objetivo de romper este hechizo, de abrir este secreto, al final todo el pus contenido en ese secreto se expande y sale salvajemente, con el resultado de la curación por parte de la persona que sufrió el abuso y muy probablemente por parte de la curación retroactiva de todos los miembros del árbol genealógico que estaban pidiendo a gritos que se solucionara esto. Los miembros del árbol, tanto vivos como muertos, y mucho más lo esperan los muertos para redimirse de esos secretos. Es algo como magia, es difícil de explicar. Hay que vivirlo, hay que vivenciarlo y hay que hacerlo. Yo doy fe de esto, que he abierto bastantes secretos, bastantes. Entonces, la manera, ya digo, de dejar de compensar algo, de dejar de compensar un secreto es confrontar ese secreto con valentía. Si la persona que te cometió una afrenta, un daño, vive, confrontarlo directamente con él o con ella, con quien sea, o con ellos. Si las personas o la persona que te hizo ese acto, digamos, perjudicial,
para ti, para tu integridad. Ya falleció. Intentar buscar algo, una metáfora, un acto psicomágico, como llama el maestro Alejandro Jodorowsky, para intentar también a través de esa psicomagia, de esa representación teatral, salir de esa afrenta, curar esa herida, dejar de compensarla de una puta vez y sanarte. También es posible, y también lo he hecho. Es que yo lo he hecho todo, absolutamente todo. Me iba la vida en ello, tenía que hacerlo todo. Entonces, ejemplos concretos, muchos, afrentas, muchas, de carácter sexual, algunas, un abuso sexual no tiene por qué ser a fuerza consumativo, es decir, ya me entienden, ¿no? No, un abuso sexual puede ser algo evidentemente forzado a la máxima potencia o simplemente un amago de algo, simplemente un toque en tu mano o un toque en tu mejilla o un toque en tu hombro o en las piernas, hechas por alguien con una intención libidinosa, sin hacer nada más, ya es un abuso manifiesto, obviamente cuando uno es menor de edad, cuando uno es, evidentemente, cuando uno está vulnerable. Y eso es un abuso en toda regla. Sí, es un abuso. Y a partir de que se sufre, normalmente se sufre a una edad temprana, y no tienes elementos para defenderte, ¿qué haces? Cubrirte con 1000 corazas, tapar ese acto, tapar ese abuso, y el abuso va a persistir durante toda tu vida, a no ser que lo deshagas, a no ser que lo destapes. Y así irás compensando durante toda tu vida ese abuso o esos abusos que te hicieron. Por tanto, a mí me ha tocado hacer eso. Me ha tocado hacer eso con miembros de mi familia que uno no piensa que puedan abusar de uno, ¿no? Pero sí, uno fue abusado emocionalmente y sexualmente, simplemente con un toque en cierta parte del cuerpo. Pero la intención del abusador era correcta. O sea, era correcta para él, me explico. O sea, la intención era la que era. Hecho consumado. Hecho consumado. Entonces, estoy pensando en varios abusos que sufrí. Me acuerdo de una persona que era primo de mi abuela, creo. Y venía cada miércoles a mi casa, cuando yo tenía 4 o 5 años. Me acuerdo perfectamente. Y ese hijo de eso iba muy bien vestido siempre, con corbata, con chaqueta, en fin, muy bien vestido. Debía tener ese señor, yo qué sé, le calculo 50 y tantos años. Más o menos. Y siempre venía los miércoles a visitar a mi abuela, con la excusa de visitar a mi abuela, que yo estaba presente, pues con esa edad. Tenía la costumbre de llevarme a la pastelería que estaba enfrente de mi casa a buscar caramelos Sugus. Caramelos Sugus eran, para los que no conozcan eso, en mi época de niño, eran unos caramelos de cuadraditos y de colores, de papeles de colores azul, blanco, azul, amarillo, rojo, verde. Eran unos caramelos dulces, gomosos. Esos en España le llamamos los caramelos Sugus. No creo que existan ya.
íbamos a buscar una bolsa de caramelos a la pastelería. Pero ese señor, con ese acto, ya me agarraba de la mano, ya me tocaba el hombro y no recuerdo más. No es que esté escondiendo nada, es que no recuerdo nada más. Probablemente mi mente canceló algo expresamente. No lo sé, pero muy probablemente. Pero ese acto, por parte de ese señor, ya estaba consumado prácticamente. Y el acto de ese señor no era venir a visitar a mi abuela. No, el acto de ese señor, la intención de ese señor era venir a visitarme a mí. Y eso se sabe, se siente. Y eso que les relato es muy suave. Si me animo en otro momento ya les relataré algo más, iba a decir más asqueroso, algo más escabroso. Lo digo para que no se escandalicen ustedes. Bueno, entonces, si ese señor no se hubiera muerto, y hubiera confrontado con él, probablemente. No lo vas a confrontar ya con mi edad, obviamente está muerto. Pero sí se puede confrontar metafóricamente. Y a veces incluso hasta tienes visualizaciones de esa persona. La imaginación creativa, la imaginación activa, sirve mucho para solucionar este tipo de problemas. Tú te imaginas la situación y la actualizas. O bien agarras a un actor, a una persona exterior a ti y haces que esa persona, si es terapeuta mejor, actúe como ese señor que te llevaba a comprar los caramelos. Y le pides, no excusas, pero le pides motivos por los cuales estaba haciendo eso. Y también puede ser que tu situación personal abusatoria se solucione, con lo cual te encontrarás mejor. Es un tema que se cierra, es un facsímil, un engrama mental que se cierra de manera perfecta y ya no tenemos la necesidad de ir compensando ese acto concreto. Yo les acabo de relatar un acto, pero pueden ser 1000. Imagínense su propia vida y actúen de la misma manera. No tiene que ser el mismo acto. Cualquiera en los cuales ustedes se hayan sentido mal, se hayan sentido abusados, presionados. Entonces, ese es un ejemplo de abusos y de la compensación, o sea, del encubrimiento que hacemos nosotros, las víctimas, de esos actos para intentar que esto no se sepa. ¿Por qué? Porque si se sabe, un niño va a entender que toda la familia va a ir en su contra. Pero ojalá yo hubiera actuado de otra manera. Pero no se puede, éramos niños. Y esos actos se repiten en la vida de uno. Ya digo, y vamos compensando, vamos tapando. Hasta que el pus de ese secreto se abre y entonces te curas. Bueno, eso lo decía pues por el tema de las compensaciones de la vida. Vamos a dejar para una cuarta entrega quizá algún acto más escabroso. A mí ya a estas alturas me da igual contarlo. Voy a intentar enmascararlo para que YouTube no me lo censure. Tengo bastantes recursos lingüísticos para eso. Lingüísticos, y nunca mejor dicho. Pero joder, hay que hablar de eso, ¿no? Sí.
hablar de gilipolleces sin sentido, pues lo dejo para otros canales que, en fin, lo dejo para otros canales. Esas situaciones familiares nos tocan mucho, son reales, son pasado, pero son reales. No se van a borrar de nuestra mente, no se van a borrar de nuestro disco duro mental, pero sí podemos descargarles, quitarles la fuerza. Y entonces, si le quitamos la fuerza, ese hecho pasado va a pasar, se va a mantener en el disco duro, pero de alguna manera sin malicia, no van a haber virus. En esa memoria no van a haber virus. Va a ser una memoria disponible, pero ya sin ninguna carga energética perjudicial. Ese es el objetivo. Y luego, como ya dije en el segundo vídeo, está la fase D, que es una fase que viene simultánea, que es el perdón. O sea, no el perdón de la persona en concreto que hizo el abuso, no. Te perdonas a ti mismo por el tiempo perdido, por haber actuado de manera inocente, te perdonas a ti mismo. Y automáticamente toda la situación se perdona. En serio, o sea, no es necesario, es decir, de alguna manera al perdonar ese acto, al perdonar ese cliché emocional pasado, se sana todo en conjunto. El abusador también deja de importarte. Y no es sublimar ese acto, ni sublimar a esa persona. No. Simplemente te quedas como neutro, lo digo porque lo he experimentado, y automáticamente no te queda ninguna carga ni de culpabilidad, ni ninguna carga vengativa normalmente para con esos abusadores. No. El hecho sucedió, punto. No tiene carga energética negativa, se acabó. No la busques, se anuló, se desactivó esa carga a través del trabajo que has realizado. Entonces, yo no creo en venganzas. Las hay, obviamente. Hay venganzas, pero yo no las entiendo. Porque, insisto, ya desprogramé ese acto. Ya no tiene fuerza. ¿De qué voy a vengarme? ¿De quién voy a vengarme? Si me da igual. No sé si me explico. No perdono ni dejo de perdonar. Perdono la situación, sí, globalmente. Pero había la persona, ese señor que actuó conmigo de aquella manera, pues muy bien, pues se terminó en ese momento. Descargué la potencia negativa del acto a través de la confrontación, a través del entendimiento. Claro. Y automáticamente dejas de compensar eso. Y vamos al siguiente. O sea, nuestra vida es complicada. Y la mía mucho más. Bueno, pues eso. La emocionalidad, la sensibilidad, las compensaciones y la puta vida que hemos llevado algunos. Pero bueno, que me quiten lo bailado, también me lo he pasado muy bien. Pero, joder. No, nada más. A ver si, no sé si habrá una cuarta entrega. No sé, voy a fluir un poco. En fin, nada. Hasta luego.